que sucediera algo de esta naturaleza. Durante el tiempo que él compartió con cada uno de nosotros, creo que podríamos contar más de alguna anécdota. Aquí hay algunas de las tantas fotos que se han tomado, pero para los que no sabían, el licenciado Fuentes, además del trabajo que hizo durante toda su vida en diferentes empresas, estuvo en la Mariano Gálvez por más de 30 años. Él fue catedrático desde 1991, empezó como catedrático titular ya hace algún tiempito. Y pues normalmente yo platicaba con él de trabajo, pero en un par de ocasiones pudimos platicar sobre temas de familia, temas de ocio, y él me compartía que se sentía contento, feliz, de que ya sus 3 hijas se hubieran superado personal y profesionalmente. Los que son padres de familia sabrán que es como padres, esa es una de las cosas más importantes. Yo no lo soy, pero pues mis papás sí me lo han contado, mis abuelos. Entonces, creo que podemos recordar muchas historias bonitas. Tanto los administrativos, los alumnos, como los catedráticos podrán tener un buen recuerdo con él. Varias personas fueron inspiradas por el Fuentes. Me recuerdo por ahí que uno de nuestros colegas compartió de que a él no le llamaba la atención la mercadotecnia, y gracias a Lick Fuentes, que fue que él se dedicó a la mercadotecnia, y que hoy por hoy, pues varios de nosotros lo consideramos a él como un referente de la mercadotecnia, a la persona que contó la historia. Entonces, imagínense algo tan sencillo, por decirlo así, que uno hace en el día a día para inspirar a muchas personas. Así que agradecemos por la vida del licenciado Fuentes. Confiamos en que esté ya en la presencia del Señor y que pueda descansar en paz. Vamos a hacer un minuto de silencio. Los que lo deseen pueden hacer una pequeña oración durante ese minuto y luego pues continuamos con nuestra actividad. Bueno, entonces por ahí nos expresan algunos comentarios sobre Lick Fuentes. Definitivamente pues fue una gran persona y creo que nos podemos quedar con todo lo bueno que compartimos con él. Muchísimas gracias por el espacio, Isabel y Lorena. Ahora los dejo a ustedes en el uso de la palabra. Gracias, licenciado Fuentes, por todo el apoyo recibido y por sus valiosas enseñanzas. Un saludo hasta el cielo. A continuación, se explicará la dinámica de nuestra actividad. Tendremos 45 minutos de exposición temática por parte de nuestra conferencista. Posteriormente, habrán 10 a 15 minutos de espacio para preguntas y respuestas. Se recomienda, por favor, estar atentos a la publicación del enlace de asistencia que se compartirá a través del chat, tomando en cuenta que solo tenemos 10 minutos máximo después de finalizada la conferencia para completar dicho formulario y recibir el respectivo diploma.
ya que la Comisión de Capacitación no tiene autorización para abrir nuevamente el formulario. Ahora sí, el momento que todos estamos esperando, damos la más cordial bienvenida a nuestra apreciable doctora Lorena Jiménez con el tema Acercamiento a las teorías del aprendizaje para la educación universitaria. Permitiéndome además, por favor, dar una pequeña reseña eh, de su hoja de vida. Es doctora en educación por la Universidad Mariano Gálvez. Posee una maestría en administración de negocios en la Universidad de Preston, Estados Unidos. También posee un posgrado en riesgos financieros por la Universidad Francisco Marroquín. Cuenta con una maestría en educación universitaria en la Universidad del Istmo. Además, cuenta con una maestría en cambio climático por UNINI México. Es economista por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha tomado cursos de actualización en economía, finanzas y educación. Es docente universitaria en licenciatura y en maestría en diferentes universidades del país, en las áreas de economía, finanzas, proyectos y educación universitaria. Es examinadora de privados y tesis en la Facultad de Administración de Empresas. Brinda asesoría de tesis para licenciatura y maestrías. Ha participado en congresos internacionales de innovación educativa como exponente de experiencias. Posee experiencias en instituciones bancarias financieras en diferentes puestos como gerente de riesgos financieros, coordinación del comité de inversiones y de riesgos, asistente de gerencia general y gerente de cobros. Ha asesorado proyectos de inversión productivos y sociales. Ha participado en la organización de mesas de diálogo acerca de la economía dirigida a personas que integran proyectos productivos en diferentes asociaciones internacionales. También ha participado en la Comisión de Capacitación en el Colegio de Economistas. Muy bien. Con esto ya le damos la palabra, doctora Jiménez. Adelante, puede usted hacer uso de la palabra. Y muchísimas gracias, licenciada Isabel Cetino, por su moderación. Gracias por tan amplia presentación, ¿verdad? Y pues un gran gusto de estar aquí con los apreciados y estimados maestros, ¿verdad? Entonces, un gran gusto. El día de hoy, pues vamos a presentar algún acercamiento a las teorías del aprendizaje para la educación universitaria, ¿verdad? Para empezar, podríamos decir que teorías del aprendizaje son marcos conceptuales, ¿verdad? De acuerdo con investigaciones científicas que nos dicen diferentes maneras en las que las personas o los estudiantes, en este caso, logran procesar, retener y aplicar conocimientos. Entonces, esas son las teorías del aprendizaje. Vamos a hacer una revisión muy somera para algunas teorías desarrolladas el siglo pasado, algunos elementos que se ven hacia el futuro, ¿verdad? Y que podrían ser, ojalá que así sea, interesantes para nosotros como maestros, ¿verdad? Y me voy a referir específicamente a la educación universitaria o lo que también denominamos andragogía, ¿verdad? Entonces recordémonos que la andragogía ya de por sí surge allá por 1833 como concepto pedagógico para tratar de distinguir, ¿verdad?, la formación de los niños adolescentes y hacer distinción con aquellos ya adolescentes y adultos, ¿verdad? Entonces, nuestra agenda para hoy va a empezar con un objetivo. Vamos a hacer algunas preguntas, ¿verdad?, para ver cómo
cómo vemos nosotros como maestros esta enseñanza que nosotros damos. Voy a exponer algunas teorías del aprendizaje. Ya lo dije, solo van a ser unas 3, ¿verdad? O 4. Vamos a hablar sobre la importancia de esas teorías y voy a tratar de relacionar esas teorías con estrategias, ¿verdad? Con las estrategias de aprendizaje, para después terminar con comentarios finales y con las preguntas pues, que ustedes tengan a bien realizar. Bueno, entonces el objetivo de nuestra sesión es realizar una reflexión acerca de la educación universitaria por medio de la revisión de teorías del aprendizaje para identificar estrategias que podrían ser útiles en la docencia, ¿verdad? Entonces empezamos. Estimados maestros, si ustedes fueran tan amables, anotemos en el chat para ustedes cuál es el propósito de la educación universitaria, por favor. Vamos a dejar unos 3 minutos. O dicho de otra forma, ¿para qué enseñamos nosotros? Por favor, maestros. Bueno, ya tenemos por aquí algunos aportes. Edbert dice, para formar profesionales de éxito. Leticia dice, para formar profesionales que agreguen valor a su vida como a la sociedad. Aquí ya tenemos 2 proyecciones, ¿verdad? Vida y sociedad. Para futuros profesionales y el desarrollo de sus habilidades. Muy bien. Noelia dice, para fortalecer las competencias profesionales. Muy bien. La licenciada María Guillermina dice, para contribuir a desarrollar al profesional con capacidades, competencias actuales que les permitan insertarse a un mundo laboral. Excelente. Formar profesionales y ciudadanos de éxito, dice él. Proporcionar herramientas para ser profesionales. Muy bien. La licenciada Dora dice la formación integral de los estudiantes y aplicación de sus conocimientos en un mundo globalizado. Un excelente punto, ¿verdad? Nos está hablando de ese contexto. Blanca Regina dice formar ciudadanos competentes, críticos, capaces de contribuir al desarrollo social. Vamos a ver si excelente. Aquí tengo un libro que precisamente se llama Educación de la Ciudadanía. Es otro momento. Profesionales competentes, prepararlos para el mercado laboral, formar individuos completos. Muy buen punto. Que se desempeñen un papel fundamental en el desarrollo. Bueno, muy bien. Vamos a ver si al final, con algunas ideas o elementos que vamos a ver aquí, a ver cómo quedamos con él. La licenciada Flor de María dice, para incentivar seres humanos. Muy bien, licenciada. Algo así dice Edgar Morín, que vamos a verlo un momento. Entonces, ¿por qué son importantes las teorías del aprendizaje? A ver, maestros. En primer lugar, estamos ante un mundo cambiante, ¿verdad? Yo creo que eso, pues, no nos cabe la menor duda, ¿verdad? Hay diferencias entre cómo fue nuestro aprendizaje y los requerimientos de la sociedad de hoy. Aquí hago mención de algo que somos diferentes, ¿verdad? Día a día nos enfrentamos con situaciones muy diferentes, estudiantes que nos sorprenden por sus actitudes, por la forma de ser, pues que han ido cambiando. Nosotros también debemos como adaptarnos a ese contexto, ¿verdad? Las teorías del aprendizaje, entonces, también nos ayudan a diseñar actividades significativas. ¿Por qué es importante diseñar actividades significativas? Bueno, este es un concepto
educativo, ¿verdad? Que significa actividades, este conocimiento significativo es, ¿verdad? Considerar los conocimientos previos que tienen los jóvenes y proponer nuevos conocimientos para que les sea fácil un anclaje, se le denomina, ¿verdad? A eso le denominamos aprendizaje significativo. Y también un punto importantísimo que ya las neurociencias nos los están recalcando es que nos sirve para personalizar la enseñanza, ¿verdad? Nos vamos a recordar de que hoy por hoy, y la neurociencia también lo ha mencionado como un principio fundamental, ¿verdad? Y es que todos somos diferentes. Entonces nos recordamos, ¿verdad?, de Howard Gardner, que nos propone en su libro de inteligencias múltiples. Ese libro tendrá ya unos 20 años, algo así. También vemos otras formas de pensar y que nos lo propone Edgar de Bono en el pensamiento paralelo, ¿verdad? Entonces hay desde diferentes posturas vemos que es necesario entender a esa persona a quien le estamos dando clases, ¿verdad? Y reconocemos que son diferentes. Los docentes universitarios, dicen, no solo transmiten conocimiento, sino que somos facilitadores de un aprendizaje significativo. Entonces, aquí este es un elemento importante porque ya con estas teorías nos reconocemos como dentro de también como esa humildad también, ¿verdad?, de que no vamos a tener todo el conocimiento, sino que debemos facilitar. Hay demasiadas fuentes de información hoy en día. Los jóvenes pues tienen su celular, tienen un libro, está inteligencia artificial, hay demasiada información. Entonces nosotros somos como los facilitadores y los que apoyamos para identificar la información que les sea más útil, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, ¿cuáles son esas teorías? Vamos a empezar con la número 1. Bueno, y aclaro algo. Estoy mencionando algunas, ¿verdad?, que ya varios autores dicen que se relacionan con la educación universitaria, ¿verdad? Tampoco son las primeras, ¿verdad? Porque esta, por ejemplo, el conductismo surge, digamos, en el siglo pasado, ¿verdad?, con algunas propuestas de diferentes personalidades y que tratan como que de estructurar ese aprendizaje. El conductismo se refiere a esta teoría, dice, ¿verdad?, que el aprendizaje se alcanza cuando se muestra una respuesta apropiada. Hay un estímulo y una consecuencia. Miren, el conductismo, ¿verdad?, vamos a decir de que se refiere, y nosotros a veces aplicamos esas cuestiones conductistas. ¿Cuándo? Por ejemplo, hay hay un condicionamiento clásico, por ejemplo, cuando yo me fijo en el estímulo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, lo raro también, parto de eso, lo raro es que, digamos, el conductismo es el intento, ¿verdad?, de hacer de una forma científica una teoría del aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hicieron estos experimentos? Miren, suena raro, pero a mí me parece así como que bien raro, ¿verdad? Pero viene Pavlov y él hace experimentos con perros. Raro, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense que les pone una campanita, creo que roja, y va acostumbrando a los perros a que cada vez que aparece esa campanita roja, es porque le van a dar alimentos. Es tan repetitivo esto, ¿verdad?, que ya, aunque no le den alimentos, entonces ya el perro se acostumbra. Entonces es estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. El conductismo, entonces, o el condicionamiento clásico, ¿verdad?, es una parte de esto, se refiere a ese estímulo,
¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer esto de que yo veo que mis estudiantes se les dificulta la clase de matemática. Entonces voy a ponerles un estímulo. ¿Qué estímulo podría ser? Ah, le voy a dar un dulce previo a la clase. ¿Será que hacemos algo así? Miren, digamos que no hay teoría, sí, dice Evelyn, está bien, sí. O también uno de los autores consultados, es este Moreno, 2013, dice de que colocar una canción o una música que les agrade y después el ejercicio de matemática. Ese se llama condicionamiento clásico. Después viene otro autor, que es Watson, y propone el condicionamiento operante. Este se refiere a la importancia de esa respuesta, la respuesta. Entonces aquí hay un dibujito, ¿verdad? Donde hay una recompensa. Miren, pues sí, yo a veces yo he utilizado esto, ¿verdad? Primero que termine unos ejercicios en matemática financiera y lo haga bien, entonces le doy una estrellita o algo así. La retroalimentación o esa corrección, se podría decir, se realiza para cambiar conductas. Ventajas, pues es muy fácil de medir, ¿verdad? Ustedes se imaginan, pues sí me dio el resultado, no dio el resultado, la evaluación se vuelve como más sencilla. Desventajas, no me sirve para pensamiento crítico. Pues sí, no, esto no sirve, ¿verdad? Otra desventaja depende de esos refuerzos externos. Bueno, de por sí, las calificaciones, ¿verdad? Esas calificaciones con información memorística. El alumno debe contestar el examen con tal y tal cosa. Entonces, eso es conductismo, ¿verdad? Porque si no lo contesta exactamente igual, entonces pierde, ¿verdad? Entonces, ese es reforzamiento negativo. Y un reforzamiento positivo es, bueno, lo contestó bien, entonces le doy los puntos que se merece. ¿Funciona? Pues vamos a ver que hay otras formas de hacer estas cuestiones, ¿verdad? Porque también hay temas que sí requieren cierta memorización, o matemática, por ejemplo, que requiere un resultado de tal o cual fórmula, ¿verdad? Entonces, esto es el conductismo. Otra teoría se llama el cognitivismo. Este ya es vamos a decir algo más, un elemento, un nivel superior, ¿verdad? Entonces, este se refiere a los procesos mentales internos. La información no es como los conductivistas, que la información está afuera, ¿verdad? Para estos, la información forma parte de procesos mentales internos, ¿verdad? Organiza, relaciona nueva información con conocimiento existente, ¿verdad? Hay procesos de descubrimiento, Brunner es el que propone esto, y hay procesos de metacognición, o sea, yo le digo al estudiante que va a aprender, pero ¿para qué es? Y lo hago responsable de ese aprendizaje, ¿verdad? De su metacognición. Pues sí, esto ya lo vemos como un nivel diferente, porque esto ya me ayuda. Una de las ventajas de esto, por ejemplo, es que promueve un aprendizaje profundo y desarrolla habilidades superiores. Por ejemplo, si queremos mejorar habilidades de criterio, creatividad o solución de problemas, ¿sí? La retroalimentación me sirve para guiar y reforzar procesos mentales. Utilizamos estrategias cognitivistas cuando nosotros hacemos preguntas a los estudiantes. Entonces, ya no solo le digo, bueno, yo doy de finanzas, ¿verdad? Entonces, ya no solo le digo, mire, ¿qué pasaría si cambia la tasa de interés porque la inflación en el país se incrementa? ¿Qué pasa con el costo financiero? Lo estoy haciendo pensar, ¿verdad? Yo estoy haciendo
reforzar procesos mentales. Entonces, el cognitivismo tiene pues una mejor opción, ¿verdad? Para enseñar, para planificar, para lograr evaluar el propio aprendizaje. Tiene desventajas, ¿verdad? Una de las desventajas es que requiere más tiempo, ¿verdad? Porque el maestro tiene que planificar, ¿verdad? Entonces, tiene que planificar bien qué preguntas, ¿verdad? Qué caso resolver. Necesita también aplicarlo en grupos pequeños, ¿verdad? En grupos que ya tengan ciertas bases, ¿verdad? De conocimiento y de procesos de entrenamiento mentales, ¿verdad? Entonces, sí requiere, como en general, ¿verdad? Sí es más complejo, ¿verdad? Ya en este momento, digamos, ya consideramos nosotros algunos elementos favorecedores para esa educación universitaria. El constructivismo, que me parece que lo hemos escuchado, ¿verdad? El constructivismo realmente es una forma de hacer otro nivel superior, ¿verdad? Al anterior, y está sobre la base de ese también como respeto al ser humano. O sea, no es conforme los, ¿cómo se llama? Los experimentos de Pavlov y los perros, ¿verdad? Sino que es reconocer a esa persona como un elemento activo del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Los principales exponentes del constructivismo son Piaget, el famoso Piaget, ¿verdad? Piaget aporta, digamos, esa estructura del conocimiento dependiendo de las diferentes edades de los niños y jóvenes, ¿verdad? Vygotsky, ¿verdad? Vygotsky me aporta, él es como el padre del constructivismo social, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Entonces, él dice que el conocimiento es social y colaborativo. Y me parece que a veces uno lo ve, ¿verdad? En esos trabajos en grupo. A mí, en lo personal, me gustan los trabajos en grupo y escuchar a los muchachos, ¿verdad? Y entonces dice, sí, yo tengo el resultado, dice, yo lo soluciono así. Y a veces tienden a decirle a uno, mire, esta es la solución. Y uno tiene que quedarse así como que, analícenlo ustedes, para que realmente ese conocimiento se construya. Y a veces sorprenden, ¿verdad? Hay soluciones a casos, por ejemplo, que tal vez uno no se había imaginado, pero que ellos, con el conocimiento previo que tienen, con las ideas que tienen, con lo que investigaron, llegan a esas conclusiones, ¿verdad? Entonces, el constructivismo como tal toma elementos del cognitivismo, ¿verdad? Y le agrega esa cuestión de la construcción del conocimiento, ¿verdad? Vale la pena destacar, por ejemplo, de que aquí yo anoté que el estudiante es el elemento activo del proceso. Pero fíjense que no es a partir de Piaget o de Vygotsky, ¿verdad?, que el estudiante es el elemento activo del proceso. Por ejemplo, yo tengo aquí un libro que me gusta, que fíjense que Didáctica Magna, escrito por Juan Amós Comenio en 1645, pues es un libro hermoso y ya hablaba de la importancia de que el estudiante es lo primordial. Repito, eso lo dice Comenio en 1645. A él se le considera como que el primero que estructura la enseñanza, cómo dar clases, ¿verdad? Cómo llegar. Entonces dice, en ese libro dice, por ejemplo,
cómo explicar sobre la religión, sobre Dios. Bueno, recordémonos, ¿verdad? 1600, o sea, Edad Media, ¿verdad? Entonces, ya antes lo habían mencionado, o sea, no quisiera que nos quedáramos con que, bueno, es el constructivismo el único que propone esto, ¿verdad? No, pero sí son los representantes de estas teorías los que lo están reuniendo con otros elementos que son los que también nosotros casi siempre ponemos en práctica, por ejemplo, en los trabajos en grupo. Vamos a ver. Muchas gracias por los aportes que estoy viendo por aquí. Que los voy a ver, ¿verdad? Aquí para formar estudiantes, para incentivar, muy bien. Dice, sí, hay que utilizar colores en el área numérica, dice Evelyn, ¿verdad? Como una forma conductual, ¿verdad? Conductual en el sentido de dar estímulos para una respuesta, ¿verdad? Entonces, gracias por ese aporte, Evelyn. Bueno, entonces continuamos con el constructivismo. Ventajas. Las ventajas es que desarrolla habilidades complejas, ¿sí? Una habilidad compleja, por ejemplo, es toma de decisiones de inversión, ¿verdad? Resolución de un problema de recursos humanos, el diseño de un plan de negocios, ¿verdad? Entonces, ya eso vemos que se está refiriendo a cuestiones mucho más elevadas, más que decir el resultado de una fórmula, sino que cómo resuelvo situaciones reales, ¿verdad? Que pueden enfrentarse ellos como administradores, como mercadólogos, como contadores, ¿verdad? Otra de las ventajas es que permite aplicar conocimientos a situaciones reales. Entonces, un ejemplo, ¿verdad? Bueno, yo he dado matemática financiera, ¿verdad? Entonces, hacemos un ejercicio en donde los estudiantes van y preguntan en un banco cuáles son los requisitos de un préstamo. Entonces, no solo hacemos en la práctica una tabla de amortización, sino que vayan y que se enfrenten con esa realidad, ¿verdad? Casi siempre esa tabla se la dan en el banco, ¿verdad? Pero que vayan y la consigan y que se enfrenten a esa realidad. Es una situación real. Y vienen con comentarios bien interesantes, ¿verdad? Como por ejemplo, mire, no me dieron la información, ¿verdad? No me dieron la información. Entonces, sucede. Entonces yo les digo, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo dijeron ustedes? Es que dijimos que era una tarea de... Sí, para tarea los bancos no atienden, para ayuda para estudiantes, ¿verdad? Entonces hay que ir y hacemos como una retroalimentación, ¿verdad? Y un análisis de por qué sucedió lo que sucedió. Entonces a mí me parece pues como un ejercicio muy real, muy constructivo, ¿verdad? En el sentido de enfrentarse a esa situación. Sigo con ventajas. Bueno, me faltan desventajas también, ¿verdad? Desventajas es que el maestro pues necesita más tiempo para su planificación, ¿verdad? 1. 2, hay dificultad de evaluación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo evalúo al grupo que fue al banco y no le dieron información, pero tuvo un gran aprendizaje porque se enfrentaron a una realidad de un negocio bancario? Y entonces, tal vez se merecerían 100 puntos, ¿no? Y en cambio los otros, pues sí lograron la información, trajeron su tabla de amortización. O sea, requiere un gran cuidado de parte del docente también para no cometer injusticias, ¿verdad? Entonces hay dificultad en la evaluación. Esta es una de las desventajas de establecer o de utilizar estrategias de la teoría constructivista.
Otra es de que desafía estructuras tradicionales, o sea, puede ser que alguien venga con un resultado totalmente diferente y uno se queda, ¿qué hago con esto? Bueno, creo que nos maravillamos, ¿verdad? Y creo que es una oportunidad también de maravillarse de los aportes y de las ocurrencias o de la creatividad de los grupos, ¿verdad? Entonces, el maestro tiene que estar preparado también para eso. Esa podría ser una desventaja porque, pues lo saca uno de un esquema, ¿verdad? Pero bueno, al final sí. Va. Algunas de las estrategias ABP, dice ahí, es aprendizaje basado en proyectos. Yo le asigno un proyecto a los estudiantes, podría ser un plan de negocios para una empresa, ¿verdad? Entonces ellos también van viendo la aplicación de la teoría, entonces eso suele gustarles mucho. Un aprendizaje basado en proyectos colaborativos se refiere a un proyecto, pero que busque el bienestar de la comunidad. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un proyecto colaborativo que beneficie a esta comunidad. Yo he trabajado algunas cuestiones de medio ambiente, por ejemplo, o de manejo de desechos o cuestiones así, de apoyo a ciertas alcaldías, municipalidades, etc. También el aprendizaje colaborativo. Miren, a veces el uso de una pregunta generadora o todos vamos aprendiendo, escuchamos cosas diferentes, puntos de vista diferentes, entonces vamos construyendo un conocimiento, ¿verdad? Y en base a experiencias de los compañeros. Esta teoría, no sé si voy muy rápido, vamos bien. Esta teoría constructivista también requiere, por ejemplo, el diseño universal del aprendizaje. Uy, ¿qué es eso? Bueno, entonces esto es un enfoque, ¿verdad? Que exige, ¿será que exige? Bueno, que permite, digamos, que los aprendizajes sean accesibles y efectivos para todos. O dicho de otra forma, es que valoremos las habilidades, estilos de aprendizaje, necesidades diferentes de los estudiantes. Creo que nos ha pasado, ¿verdad? Creo que en las refacciones hemos comentado. A veces hay estudiantes, por ejemplo, que se les dificulta escuchar. Hay estudiantes que pueden estar siendo afectados por el color, diferencias en procesos mentales. ¿Qué otra cuestión? O sea, se trata de elementos que sean inclusivos. Ese es nuestro reto, ¿verdad? Pero a eso se le denomina diseño universal del aprendizaje. De suerte que las aulas, por ejemplo, en la Universidad Mariano Gálvez, son aulas muy, muy confortables. Entonces yo creo que sí tiene elementos a lo que se refiere el diseño universal de aprendizaje. Bueno, otra teoría. Esta teoría se llama teoría, bueno, ahí vemos un joven, ¿verdad? Que está como muy conectado, ¿verdad? Que está en redes sociales. Esta teoría se llama conectivismo. Va. Entonces, el conocimiento se adquiere según Siemens y también hay otro autor que se llama Dunks, ¿verdad? Ellos dicen de que este es el aprendizaje para la era digital, ¿verdad? Este aprendizaje requiere, digamos, que el conocimiento se va a ir adquiriendo conforme redes. Entonces, redes tanto humanas como tecnológicas. La labor aquí es un facilitador, ¿verdad? Y significa el aporte que hacen los maestros, en este caso es discernir sobre la información a que los jóvenes tienen acceso. Toca, ¿verdad? A veces uno dice, bueno, ¿y cuál es la fuente de información? Ah, es Google. Pues no es una respuesta válida, ¿verdad? Entonces, discernir sobre esa información,
el aprovechamiento de esta conectividad, pues es a lo que se refiere esta teoría. Creo que tengo algo más aquí, sí. El conectivismo es entonces una teoría del aprendizaje de la era digital. Se crean redes, dice, de aprendizaje. Es útil, muy útil en educación superior con entornos digitales. Voy a tratar de explicar esto un poco con mayor profundidad. Por ejemplo, nosotros utilizamos este tipo de estrategias dentro de la teoría del conectivismo cuando utilizamos gamificación, o sea, juegos, ¿verdad? Juegos de aprendizaje en donde participan los estudiantes. Uno también de los ejemplos, en general, pues más ligado al conectivismo, son los cursos MOOC. Cursos MOOC, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado de eso. Me levantan la manita, por favor. O el dedito. MOOC, ¿sí? Bueno, Mireya, sí los han... Sí lo han escuchado. Bueno, fíjense que precisamente en la pandemia, ¿verdad? Yo me gusta mucho la cuestión de la tecnología, de la innovación para la educación y esos temas. Entonces me metí a unos cursos MOOC, ¿verdad? En Coursera, recomendado, por cierto. Hay unos cursos, en ese tiempo lo estaba dando la UNAMI, el Tecnológico de Monterrey, otro sobre tecnología educativa y sobre recursos educativos. Bueno, entonces me sorprendió tanto, por ejemplo, ver que los estudiantes éramos 10,000. 10,000 ustedes. Dije, qué interesante, ¿cómo van a hacer para que 10,000 personas entren en este curso? Era un curso de un mes, ¿verdad? Unas 4. Bueno, todo era con videos, documentos y proyectos, ¿verdad? Bueno, al final, pues, yo me sentía muy orgullosa porque únicamente terminamos 800. Y gané el curso, por cierto. Entonces, este era un MOOC. Dentro de la teoría del conectivismo. Eso significa entonces que la facilidad de atender gran cantidad de estudiantes. Bueno, eso pues podría ser una ventaja. Hay desarrollo de competencias digitales. Ahí teníamos que hacer todo un portafolio para diseñar, ya me acordé, para diseñar estrategias de aprendizaje de forma digital, ¿verdad? Era un curso muy, muy interesante. Se logra democratizar el conocimiento, esa es otra de las ventajas, sí, siempre y cuando las personas tengan acceso, tengan internet y tengan equipo, ¿verdad? Es autodidacta, ¿verdad? Entonces, yo diría que muy, muy vinculado a educación para adultos. Esas son de las ventajas. Pero tiene desventajas también, ¿verdad? Las desventajas es que hay una sobrecarga informativa, digamos, cantidad de libros, cantidad de documentos. Yo decía, ¿cuál leo? ¿Verdad? Es bastante información. También podría ser, ¿verdad? Podría ser de que por la cuestión de la conectividad se sacrifique al análisis crítico. Y bueno, pues yo creo que todos los que hicimos el proyecto estaba bien. Se realizó un proceso de evaluación en donde por grupos, creo que eran de 10 o de 20 personas, entre nosotros nos evaluábamos los proyectos, ¿verdad? Pero era una cuestión de evaluación y dar sugerencias. Ay, mira, tal cosa, ¿verdad? Entonces, era una cuestión colaborativa también. Esto para hablar acerca del conectivismo. Bueno, y voy a ir ya un poquito más rápido para que nos quede tiempo para leer sus preguntas, ¿verdad? Las metodologías activas, entonces, es esa forma también de que hemos escuchado y que en la Universidad Mariano Gálvez, en nuestras guías didácticas, pues tratamos de implementar, y es que se centra en el estudiante. Entonces tiene que ver con el constructivismo, y si utilizo la tecnología, entonces va a ser conectivismo. Que fomenten el aprendizaje significativo. Entonces va a ser ese plan de negocios o esa infografía
que sea colaborativa y que entre todos pongamos la información más relevante de alguna teoría administrativa, por ejemplo. Se valoran los conocimientos y experiencias previas, ¿verdad? Hay jóvenes que han visto series o han trabajado en ciertos lugares y entonces ponen a discusión esa experiencia. Eso es así muy enriquecedor. Requiere diálogo y participación. Recordémonos, uno de mis pedagogos preferidos es, ¿cómo se llama? Freire, ¿verdad? Entonces Freire en sus libros habla sobre la necesidad del diálogo. Tenemos que dialogar. Los estudiantes tienen que hablar, tienen que participar. Eso es muy enriquecedor por muchas circunstancias, ¿verdad? El sujeto activo sigue siendo el estudiante, por eso le llamamos metodologías activas. Y el maestro, nosotros pues sí debemos saber el tema, debemos ser expertísimos en el tema, pero nos convertimos en un facilitador del aprendizaje, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Que lo estoy trayendo aquí es el estudio de un caso, ¿verdad? Los casos tienen estas etapas, que es analizar, identificar factores, proponer soluciones, evaluar consecuencias, facilitar discusión, ¿verdad? Los casos, pues, no, es una forma constructivista, ¿verdad? De llegar a, puede ser, a resolver un problema y a tomar decisiones. Eso es bien importante en el área administrativa, en el área que estamos nosotros, ¿verdad? Administrativa, mercadotecnia, muy ligado a decisiones empresariales. Bueno, como comentarios finales, ¿verdad? Fíjense que Edgar Morin, ¿verdad? No sé si ustedes lo han escuchado, Edgar Morin es un filósofo y sociólogo francés, ¿verdad? Él habla del pensamiento complejo y él es el que también propone y estructura aquel concepto que se llama hipermundo. Vivimos en el hipermundo, dice él, ¿verdad? Dicho sea de paso, él tiene 103 años. Interesantísimo su aporte a la filosofía, a la crítica de la sociedad de hoy, ¿verdad? Es muy, no sé, muy recomendable, ¿verdad? Y sobre todo en este esquema que elaboré aquí, que se llama Los 7 saberes de Morin. Él dice de que la educación del futuro debe centrarse en lo siguiente. 1, ceguera de conocimiento. Significa reconocer que el conocimiento puede ser erróneo y que este conocimiento puede cambiar. Número 2, conocimiento pertinente. Dice que ese conocimiento debe ser integrativo, por ejemplo, que no debería de encasillarse tanto, sino que reconocer la cuestión holística en una comprensión del conocimiento. 3, la condición humana, entender la complejidad, que todos somos diferentes y que la paz, la mejorar la ciudadanía como personas, etcétera, etcétera, debe ir en el sentido de esa diversidad y de la tolerancia. Número 1, 2, 3, 4. Número 4, reconocernos como una identidad terrestre. Bien interesante, ¿verdad? Para ir consultando más detalle de lo que yo estoy dando al respecto, ¿verdad? O sea, reconocernos como con esa identidad terrestre y la responsabilidad de atender los principales problemas de la humanidad, ¿verdad? Que es la sostenibilidad y él menciona cambio climático. Enfrentar las incertidumbres significa reconocer también y desarrollar habilidades de que siempre sigue cambiando todo y que estamos preparándonos para los cambios, ¿verdad? Para una sociedad que desconocemos, ¿verdad? Entonces, bien interesante esto, enseñar la comprensión, ¿verdad? Diálogo intercultural, empatía, dice, y la ética. Imagínense, o sea, es a eso, dice, que debería de llevar implícito la educación del futuro. Algo muy rápido sobre la neurociencia aplicada a la educación. Recordémonos que la neurociencia estudia el funcionamiento del cerebro. Entonces, ¿cómo se llama este señor? David Bueno dice de que él es
biólogo, experto genetista, trabaja en el Departamento de Investigación de la Universidad de Barcelona y dice de que la neurociencia nos va a ayudar a la educación. No crea, sino que hace que diseñemos de mejor forma las estrategias de aprendizaje, ¿verdad? Nos recuerda, ¿verdad? Hay ciertos principios de la neurociencia. La unicidad, o sea, todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Qué terrible, ¿verdad? Nosotros para maestros tenemos grupos de 10, de 15 o de 20 personas y todos son diferentes. Ese es un reto realmente. La preparación del cerebro. Él dice que el cerebro se empieza a preparar, no como lo decía Locke, ¿verdad? Sino que se empieza a preparar desde antes de nacer, ¿verdad? La actividad física, la alimentación incide en los procesos de aprendizaje. Esos son unos poquitos principios acerca de la neurociencia, ¿verdad? Las referencias aquí están y ahora sí, las preguntas, si fueran tan amables. Muchas gracias, doctora, por tan importante ponencia. Acá estamos viendo en el chat una primera pregunta que se la voy a trasladar. Espero que todavía tengamos algún tiempo para que los demás colegas puedan hacer sus preguntas al respecto. Dice la licenciada María Guillermina Sagastume, los casos de estudio Los casos de estudio se usan tanto en el constructivismo como en los ABP y ABPC. ¿En qué se diferenciaría entonces el enfoque de resolución? Muy bien, gracias. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de 3 estrategias diferentes. Las 3 son constructivistas por definición, ¿verdad? Normalmente el caso es para resolver un problema. El ABP es para realizar un proyecto, un plan de negocios. Y el ABPC es para un proyecto colaborativo. Por ejemplo, el tratamiento de basura en una comunidad, ¿verdad? El caso va a ser como quien dice algún problema ético que existe en una empresa. Entonces, ese más o menos son las distinciones, ¿verdad? ¿Alguna otra? Nuevamente la licenciada Maggie nos indica qué alimentos serían buenos para mejorar el cerebro para el aprendizaje desde la perspectiva de la neurociencia. Me gustó mucho la ponencia, gracias. Muchas gracias, licenciada. Interesante eso, ¿verdad? Miren, digamos que no es mi experiencia, ¿verdad? Pero sí he leído al respecto, por supuesto, ¿verdad? Me interesan las neurociencias. Y no azúcar, no azúcar. ¿Verdad? Eso sí, no. Y siempre, digamos, lo que yo he visto es favorecer el consumo de vegetales, de frutas, mejor si son orgánicos, ¿verdad? Entonces, por ahí iría, no azúcar, no licor, ¿verdad? Cuestiones así, que dicho sea de paso, concuerdan con que también son dañinos para la salud, no cigarro, ¿verdad? No tabaco, ¿verdad? Gracias, doctora. La licenciada Marta Lidia Muñoz nos pregunta, mejor dicho, ¿cómo se puede apoyar a los estudiantes a entender los problemas actuales? ¡Hala! Qué excelente pregunta. Pues, ¿sabe qué? Miren, pues, yo diría, leamos el periódico, llevemos un problema al día y platicamos al respecto. Es interesantísimo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una visión de las cosas y ellos tienen otra. Entonces, escuchar ambas visiones, escuchar diferentes formas de ver la sociedad y la vida es sumamente enriquecedor para todos, ¿verdad? O sea, y así como diría Freire, ¿verdad? Para que también nosotros como maestros disfrutemos esa actividad de ser maestros,
pues vamos aprendiendo. Es que aquí el aprendizaje es en doble vía, ¿verdad? Entonces, por ahí lo sugiero yo, Marta Lidia, digamos, ver qué problemática tenemos y cómo lo ven los estudiantes, ¿verdad? Yo haría una cuestión como quien dice, tal vez un PNI, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas positivos para negativos e interesantes? ¿Verdad? Un PNI podría ser algo así como que para identificar eso, o también podría ser una lluvia de ideas, ¿verdad? ¿Cómo lo soluciono? ¿Qué haría usted? Ah, bueno, entonces dice uno, es que todo está más caro y que la inflación y que no sé. Ah, va. Si usted fuera el ministro de Economía, ¿qué haría? ¿Verdad? Ya cuando nos ponemos en esos zapatos ya es diferente, ¿verdad? Interesante respuesta, doctora. La licenciada Flor de María Mancía indica, gracias licenciada por todo lo proporcionado el día de hoy. La licenciada Blanca, perdón, Si acá. quiero, Ajá, creo que lo veo aquí. Blanca Regina dice ajá, de que gracias. si se puede realizar con límite de participantes el MOOC. La idea es no ponerle límites, ¿verdad? Y esto dependerá desde luego de los servidores, de las plataformas que se utilicen, ¿verdad? Pero en general tendría que ser sin límites, ¿verdad? Entonces ese es el reto. Entonces ahí sí tenemos como facilitadores, ¿verdad? Imagínense ustedes, no hay maestro que pueda abarcar tanto, ¿verdad? Entonces, ya me acordé también, una cuestión interesante para los MOOC es un foro de dudas y preguntas que entre todos lo resuelven. Creo que lo hemos visto más o menos cuando hemos recibido algún curso del CITE y nos forman en grupos, ¿verdad? Y asignan a un responsable por cada grupo, más o menos así. Entonces, concretando el límite va a ser de acuerdo a lo que aguante las plataformas que se utilicen, ¿verdad? Andrea dice, ¿cuál es la mejor para aplicar con los estudiantes? Bueno, pues muchas gracias. Digamos, hoy por hoy constructivismo. Pero hay temas, ¿verdad? Hay temas que sí necesitamos ser un poco más conductuales o memorísticos, ¿verdad? Yo colocaría, por ejemplo, si quiero que quede bien un artículo de la ley, ¿verdad? Y que ese artículo se debe repetir y casi de memoria y no hay de otra. Me parece que funciona también para los estudiantes de medicina, ¿verdad? Que deben memorizar muchas cuestiones o las partes del cuerpo, cuestiones así. Entonces, nos sirve entonces todo esto como para ver qué tipo de tema, cuál es el objetivo que quiero, ¿verdad? Si es una cuestión de toma de decisiones, yo utilizaría el constructivismo. Si es una cuestión de conocimiento como tal, entonces sí, unas estrategias más conductuales. Otra más. La licenciada Marta Lizeth Cuellar nos indica, se puede combinar las teorías de aprendizaje, preveyendo que tenemos estudiantes con diferentes tipos de comprensión. Excelente, Marta Lizeth. Fíjense que yo en algunos casos les he pasado un test para reconocer el tipo de aprendizaje que tengo en la clase. La mayoría me salen auditivos y visuales, ¿verdad? Yo creo que es también por el tipo de carrera. Un poco más reflexivos los de auditoría, pero sumamente visuales los de mercadotecnia y los de administración también. Entonces, para tratar de abarcar a todos, y ya vimos que uno de los principios es esa diferenciación que tenemos, pues tenemos un video y un análisis de un video, un ejercicio, ¿verdad? Que lo hagan a mano. También por estas cuestiones de la neurociencia se está regresando al uso y a la escritura manual, ¿verdad? Recordémonos que, por ejemplo, en Alemania, en España, están regresando a hacer planas, a hacer dictados, porque esa conexión entre lo que escribo y el cerebro es sumamente útil para anclar conocimiento, ¿verdad? Entonces, pues es una combinación y hay actividades que cuando las buscamos y, por ejemplo, decimos, bueno, ¿qué estrategia puedo usar para tal cosa?
van relacionando entre el conectivismo y el constructivismo también. Ok, muchos de los participantes felicitan a la doctora por tan excelente ponencia y la licenciada Dora Luna nos indica con respecto al conectivismo, cómo se puede fortalecer el análisis crítico y no solamente bajen información de Internet. A la gran. Mire, yo les preguntaría, ¿verdad? Preguntas. Mire, ¿y usted qué opina? ¿Y cómo aplico eso a una empresa pequeña de Guatemala? ¿Verdad? Entonces, así, ¿verdad? Entonces, no solo, porque sí, digamos la inteligencia artificial, Internet, eso ahí va a estar, que lo usen, ¿verdad? Yo soy de la idea que lo usen porque ahí está, ¿verdad? Pero que lo lean, que lo analicen, que lo reflexionen, que lo critiquen. Yo pongo ejercicios, se los sugiero a ustedes también, ¿verdad? De lectura de documento, elaboración de ideas principales, no es resumen, ¿verdad? Ideas principales y después ponemos elementos en los que no estoy de acuerdo y elementos en los que sí estoy de acuerdo. Entonces, ahí muchos me dicen, pero si yo estoy de acuerdo en todo, no es cierto. Bueno, busque algo que no esté de acuerdo. Tiene que aparecer. Y les pongo, ¿verdad? 10 elementos en los que no esté de acuerdo. Ay, qué difícil, ¿verdad? Sí, estamos acostumbrados a que decimos, si Samuelson dice esto, esto así es, esa es la verdad, pero ya vimos que para Edgar Morin no, hay que cuestionarlo. Entonces, cuestionémoslo. Hasta yo les digo, bueno, yo estoy explicando tal cosa, cuestiónenlo. ¿Por qué puede ser que eso no sea cierto? Yo doy economía, ¿verdad? Y economía es una ciencia del comportamiento y puede variar, ¿verdad? Entonces es una cuestión así, pero muy buena pregunta. ¿Algo más? Llegamos hasta acá, al final de las preguntas y respuestas, agradeciendo a todos. Mire. Solo, bueno, es que tengo aquí una. ¿Es posible que la tienda dice análisis? Sí, no, perdón. Dora Luna era lo del conectivismo. Y bueno, perdón por la interrupción. No hay pena, doctora. Pasamos entonces a continuación a proyectar el diploma a que fue acreedora esta noche y que será enviado posteriormente vía correo. Muchas gracias. Vamos a proyectar. Muy bien. Quito mi pantalla, ¿verdad? Sí, por favor. Parece que ahí. Sí, ¿ya les aparece acá el diploma? Sí, ya aparece, sí. Ok, muchas gracias. Acá tenemos acá el presente diploma que se otorga en reconocimiento a doctora Claudia Lorena Jiménez Sansueto, en agradecimiento por su valiosa participación como expositor en el ciclo de conferencias para la actualización docente 2025, con el tema titulado Acercamiento a las teorías del aprendizaje para la educación universitaria. Su destacada intervención y aporte académico han enriquecido significativamente el desarrollo del evento, contribuyendo al fortalecimiento del conocimiento y a la formación de los participantes. Guatemala, junio del año 2025. Mis sinceras felicitaciones, doctora Ansueto. Gracias por los saberes tan interesantes que ha compartido esta noche, que sin duda nos ayudará a trascender en nuestra labor docente. Mucho gusto. Muy amable. Como información adicional, por favor, tomar en cuenta que más tarde se enviará la convocatoria para la conferencia del día de mañana. Estar atentos, por favor. Gracias a todos los participantes. Gracias, doctora Jiménez. Damos por finalizada la conferencia y una feliz y bendecida noche para todos. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche.
para todos. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches Buenas para noches todos. para todos. Buenas noches para todos, bendiciones.